Señor, de que nos das un nuevo día, mi Dios, y sobre todo un nuevo día para estar en tu casa. Gracias porque nos permites estar en esta escuela dominical donde venimos a aprender tu palabra. Te pido, Señor, que bendigas cada una de las clases, que nos ayudes, Señor, para que con atención, mi Dios, pongamos, Señor, oído y aprendamos, Señor, la enseñanza de esta mañana, que sea de bendición para cada una de nuestras vidas, que no echemos en saco roto esta enseñanza, Señor, sino que al salir de este lugar la pongamos en práctica, Señor, y que nos ayudes cada día para crecer, Señor, y edificarnos los unos a los otros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos este canto y después de ello vamos a pasar a nuestras clases. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, te gozará sobre ti con alegría y callará de amor. Se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderoso, poderosísimo. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría y callará de amor. Se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo, 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 poderosísimo. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, y vamos a pasar así a nuestras clases. Dios les bendiga. Vamos otra vez, oiga. Eso es bueno. ¿Cómo les fue en su semana, hermanos? Mucho trabajo, poco trabajo. Qué bueno que estamos aquí esta mañana. Nosotros ya terminamos lo que fue la biografía del rey David. Y sabe que le comparto brevemente, hermano. Siempre que voy a elegir un tema, sinceramente sí me es un poquito dolor de cabeza. Lo digo metafóricamente. Y la razón es porque se ven tantas necesidades dentro de la iglesia a manera de enseñanza de domingo a domingo, o inclusive lo que viene siendo la necesidad actual o la necesidad prioritaria, que batallo a veces, se lo confieso, pero al final del día tomé una decisión, y la decisión que tomé fue precisamente iniciar un tema que lo titulé La Biblia, sus orígenes, su importancia y su autoridad. Aquellos que ya tienen algún tiempo aquí saben que este tema lo desarrollé hace aproximadamente casi 8 años, 7 años más bien dicho, 7 años, perdón. Hace 7 años yo desarrollé un tema similar a este. ¿Y por qué le llamo un tema similar?
porque en aquel entonces lo desarrollé en aproximadamente 7, 8 clases. Esta ocasión no va a ser así, va a ser más extenso. ¿Por qué? Bueno, pues yo lo llamo la edición revisada, ¿verdad? Vamos a llamarlo así. La edición revisada, en donde voy a lo que viene siendo combinar la parte estudio desde una perspectiva un poco más allá de la escuela dominical, que viene siendo combinarlo con un libro de instituto bíblico, de lo que viene siendo otro nivel de preparación, pero también lo voy a combinar con un libro de devocional y a la misma vez con un libro de enseñanza que por ahí tengo. Entonces, estos libros me van a servir de punto de apoyo, junto todavía con el extra que le pongo yo conforme voy viendo las clases y sus necesidades. Entonces, cuando hablamos acerca de la Biblia, como le hago generalmente cada vez que empiezo un nuevo tema, me gusta hacer muchas preguntas. ¿Por qué? Para conocer la media de la clase. ¿A qué me refiero la media? Me refiero qué tanto conocemos sobre el tema. Por ejemplo, si yo preguntara acerca de la clase anterior, deme algunos nombres de los hijos de David, deme 3, por favor, hermano Daniel, permítame, gracias. A ver, por allá, Ana, un nombre de uno de los hijos de David. Se fijan, ni un segundo la pensó. Absalón, bien. Otro nombre. A ver, por aquí, Berta. Tamar. ¿Es nombre o no es nombre? ¿Me preguntan o me afirman? Porque yo pregunté primero. Claro que sí, otro nombre. Gracias, Salomón. A ver, brevemente, ¿a los cuántos años reinó David? Comenzó a reinar de manera oficial. ¿Quién recuerda? Ya se la puse más difícil, hermano. 40, ya les apoyaron de este lado. ¿Y a los cuántos años murió David? 80 y tantos, para ser un poco más aproximado, correcto. ¿Quién reinó en su lugar? Salomón. Bien. ¿A quién fue el nombre del hijo que tuvo misericordia David por un pacto que hizo? A Mefiboset. ¿Cómo se llamaba el hijo de David que prácticamente se sublevó? Absalón. Bien, hermanos. ¿Cuántas veces se registra por ahí que visitaron profetas a David? Vimos varios. A ver, ¿quién quiere ganar el más fácil? Ándele, ya le ganaron el más facilote, mire. Samuel. Ya lo pusieron en problemas. ¿Otros 2 visitaron a David? Ese fue el tercero. Dan. ¿Y cuál fue el del medio? A ver, Abby. ¿Me preguntas? Porque yo pregunté primero. Natán. Bien. Entonces, asumo yo que haber estudiado por tantas semanas la vida del rey David nos conecta con los nombres, pero también los sucesos, los eventos, y los podemos aplicar a nuestra vida. Y precisamente al hablar del tema de la Biblia, lo que viene siendo en 3 secciones, sus orígenes, su importancia y su autoridad, es de realmente preocupante, hermano. Yo voy a iniciar la clase a manera de introducción sin mencionar la introducción que traigo aquí adentro. Voy a decirlo de la siguiente manera. Es extremadamente preocupante lo que está sucediendo a nivel general en las iglesias, en Hispanoamérica y la iglesia anglo, que son las que más estudio yo. Le puedo hablar de las iglesias de Asia, que es la que prácticamente tienen una disciplina para la Biblia muy, muy impresionante. Otro de los continentes sudamericanos, el continente sudamericano, perdónenme, lo digo con toda la responsabilidad y sinceridad, está por los suelos. Independientemente que Argentina es uno de los causantes de avivamiento de los últimos años, actualmente están viviendo una doctrina y una enseñanza y un conocimiento bíblico totalmente fuera de lugar, junto con Brasil, Portugal, y le puedo dar otros países más que acostumbró a seguir, a leer, a estudiar. Todo esto se produce precisamente por la falta de lectura, que la lectura nos produce estudio,
el estudio nos produce entendimiento, y el entendimiento ¿a dónde nos lleva? A la práctica. Entonces, hay una gran necesidad imperial dentro de la iglesia de estos tiempos, en donde el cristiano cada día más se desconecta de la Biblia. Esto es impresionante, hermano. Imagínense, ¿saben? Uno de los mayores por ahí, aunque es un tema polémico, pero vaya, lo vamos a sustentar de alguna manera. Uno de los mayores molestias del presidente anterior que tuvimos aquí en Estados Unidos, Donald Trump, ¿sabe cuál era? Que él decía, puedes vivir en Estados Unidos, pero tienes que hablar inglés. Y luego entra la diversificación de idiomas y culturas y todo eso, ¿verdad, hermano? Pero yo creo que si analizamos un poco, sí hay verdad en ese contexto. No podemos pertenecer a un lugar en donde ni siquiera conocemos en parte la identidad o lo esencial, que es el lenguaje. Imagínense ir a la escuela a los muchachos y luego, ¿a qué vienes? No, pues no sé, me mandó mi mamá. Es algo muy similar. Y yo recuerdo que en algunos de sus discursos hacía hincapié que las personas ocuparan el esforzarse a hablar el inglés. ¿Por qué? Porque viven en Estados Unidos, independientemente que seamos un país multicultural y que seamos un país que se hablan diferentes idiomas y diferentes credos e ideologías. Sí es correcto, porque es como en un trabajo. Imagínese ir a un trabajo y luego que le contratan de electricista y luego a la hora de la hora usted dice, no, yo sé de mecánica. No, pues qué frustrante, ¿verdad, hermano? ¿Por qué? Porque no hay esa identidad. A través de estas analogías y de estos ejemplos, yo le quiero decir que actualmente dentro de la Iglesia de Cristo, dentro de las estadísticas de los investigadores americanos, hispanos, que son los más fuertes, que tienen décadas haciendo estudios, se ha llegado a la conclusión que la iglesia está prácticamente en un nivel de bajada, no es decir picada, de bajada, en donde constantemente la lectura, el estudio, la comprensión y por ende la práctica de la Biblia se ha ido menguando dentro de la iglesia, que al final del día este es uno de los elementos que produce la apostasía, que produce las falsas religiones, que produce, como dijo el apóstol Juan, estaban dentro de nosotros, pero no eran de nosotros, al grado que sí está lastimando mucho a la iglesia. A pesar de que este es un tema muy extenso a compartir, yo una cosa sí le voy a decir, hermano, como pastor tengo el deber y la obligación dentro de los tantos temas que desarrollamos, que por lo menos el lugar en donde Dios nos ha llamado, junto con la iglesia, nosotros hagamos ese hincapié, esa importancia, esa necesidad de volver al conocimiento de la Biblia. Es importante. El que conoce la Biblia, en realidad, tiene altas probabilidades de que su relación con Dios sea buena. Aunque diga por ahí alguien, ¿verdad? No, yo conozco mucha gente que lee la Biblia y miren, viven la vida retorcida. Son pocos. En realidad la Biblia, cuando se entiende y se practica dentro de nosotros por naturaleza del Espíritu Santo, nos impulsa a caminar conforme a la dirección de Dios. Aquel que no tiene conocimiento bíblico vive de los eventos almáticos, de las opiniones de terceras personas, de la opinión popular, de la opinión sentimental, de la opinión de los antepasados, de la opinión cultural, pero no vive en base al conocimiento bíblico. Ese es uno de los graves problemas que está invadiendo hoy en día la iglesia. Entonces, vuelvo a lo mismo. Cada semana me quiero hacer el reto y el desafío de que en cada uno de nosotros, si usted ya tiene su práctica de lectura bíblica diaria, bien por usted. Pero a manera de escuela dominical, yo le voy a pedir que participe con nosotros y ya no voy a hacer la pregunta cuál capítulo leímos y si usted lo leyó. Ahora mi pregunta va a ser la siguiente. ¿Leyó los capítulos de la Biblia que acordamos? ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Le entra el reto o no le entra el reto? Bien. A ver, así brevemente, ¿verdad? A ver, ¿con cuántos capítulos nos vamos, hermanos? Vamos a echarle poder, ¿verdad? Al asunto. Diarios. No me vaya a decir, no se va a poner a leerlo ahí como a veces nos hacíamos muchos, ¿verdad? El mero domingo estábamos leyendo todo, ¿verdad? Va a haber examen y estamos estudiando una hora antes. No, diario, que usted haga una disciplina de decir, creo que esto es lo que está a mi alcance, lo que puedo hacer y sé que lo voy a cumplir de parte de Dios, en el nombre de Jesús. Empecemos, a ver,
Esa es una opinión. Ella da una opinión entre 3 y 5. ¿Quién da otra cantidad? No se amontonen, hermanos, ¿eh? Que dicen, no, me voy a ver bien espiritual o bien mundanote, pastor. A ver, por ahí atrás, hermana Rosy. 3. Usted dice 3 de harina. No de cal, ¿eh? Por favor. No me va a dar uno de cal. ¿Mande? De libro, dice el hermano Daniel. Es que sí, nos vamos a enfocar nosotros, gracias por esa observación, vamos a enfocarnos en el Nuevo Testamento. Sí, el Nuevo Testamento creo que es más comprensible para esta generación de cristianos. El Antiguo Testamento requiere más estudio. Al final del día, cuando el Nuevo Testamento es la respuesta del Antiguo Testamento, pero requiere un poco más de estudio. Vamos a enfocarnos en el Nuevo Testamento, que prácticamente ¿cuántos libros o cartas contiene? A ver, hermano Daniel dice que 26. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Hermano Daniel ya le agregó otro más, 27. Muy bien. Así que pregunto, acá dicen de 3 a 5, allá dicen de 3, necesito otra cantidad. Nos vamos a enfocar en el Nuevo Testamento y a partir de ahí entramos en tema. A ver, 5 dice el hermano Daniel. Claro que sí, ¿verdad? Yo lo apoyo al hermano Daniel. Bien. Así que vamos a hacer la votación, ¿qué le parece? Hermanos, le voy a decir una cosa, aquí no vengo a tirar un discurso político, lo vamos a hacer. Miren, nos está viendo Facebook y el mundo mundial. Y aquellos que nos siguen por las redes van a decir, mira, el pastor ahí bien contento porque ya van a leer tantos capítulos y luego la siguiente semana usted nomás leyó uno en toda la semana. No me vaya a hacer eso, por favor, me va a dar el infarto aquí. Así que empiezo. Levante la mano los que dicen, siempre se empieza de la última propuesta para enfrente. Los que dicen 5, levante su mano, por favor. Aquí vamos a medir. 1, 2. ¿Con esos 2 nomás? Mire, hay un sentir. Bien, levante la mano los que dicen 4. Levanta la mano los que dicen 3. Y los que no la levantaron, hermanos. Estoy preocupado. Sí, porque la levantó básicamente casi todos. Pero bien, no estoy muy conforme, lo debo expresar, tengo el derecho de libre expresión, pero en fin, si esto tiene como propósito que sea un impulso para leer la Biblia y arrancamos con 3 diarios, entonces que así sea. Así que a partir de la siguiente semana, usted va a leer 3 capítulos diarios, que de hecho, si usted va a prestar atención, el Nuevo Testamento nos lo vamos a aventar más pronto de lo que usted se imagina. Porque entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan no pasan ni siquiera los 60 capítulos. Posteriormente la carta del libro de los Hechos, 24, Romanos tiene 16, Gálatas tiene 6, etcétera, etcétera. Ah, caray, ¿se lo sabe, pastor? Claro, hermano, me los debo de saber. Y no porque soy pastor, me lo sé desde niño, porque así fui crecido en esa enseñanza. Hermano Daniel. Sí. Le llaman del Evangelio del Antiguo Testamento. Con las cartas, con los evangelios sinópticos y a su ver, pues las demás son enseñanza, pero también acercan sobre la cristología. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Por lo pronto, cuando ya finalicemos los 4 evangelios, vamos a empezar a pegar el libro de Isaías, que sí es muy apropiado. Así que, por ahí, hermano, en la aplicación le voy a poner ahí el calendario, para que usted, por favor, tenga consideración cuáles son los capítulos que debe de leer. Y a la misma vez voy a traer 5 preguntas por clase de los capítulos que estamos leyendo. Por ejemplo, básicamente en una semana usted va a leer el libro de Mateo, prácticamente. Tiene 24 capítulos, básicamente usted dice los 27, pero usted ahí se los va a aventar, no va a batallar. Así que vamos a hacer 5 preguntas por clase y van a ser al azar. ¿Y qué le hacemos al que no le atine, hermanos? A ver, hay que motivarnos, ¿verdad? Mutuamente. No, eso no tiene chiste, porque ¿dónde quedan los esfuerzos de los demás?
Que se vaya de rodillas, dijo alguien por allá. No. Ándele, ya se animaron allá atrás. Muy buena propuesta, sí, por 2 semanas, por 3, así que vamos a poner aquí a alguien que le tome lista. A la tercera que le erre, por favor, váyase apuntando con las donas. Y por favor, hermano, aquí ya vivimos en Estados Unidos, ya no son donas de la panadería y Krispy Kreme, ya, aquí ya uno ve otra. No se crea, no se asuste. Definitivamente vamos a ver qué podemos hacer por ahí. Bien, tengo el propósito no solo de enseñar en relación a la importancia, a la autoridad, pero a su misma vez su origen de la Biblia, pero también combinarlo con la lectura. Así que cuando hablamos de lo que viene siendo sus orígenes, su importancia y su autoridad, yo traigo cerca de 15 preguntas hacia arriba, hermanos, que quisiera compartir, unas desde una perspectiva personal, otras desde una perspectiva conocimiento y otras general. Así que iniciamos. Vamos a iniciar con este texto bíblico que se encuentra en el segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué le parece si lo leemos todos juntos, hermanos? Ahí está arriba. A ver, ahí va otra vez. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Estas son las palabras que le aconsejó el apóstol Pablo a Timoteo, un pastor que se consideraba que era joven de la iglesia de Éfeso, en donde le trae a la memoria lo importante que es para cualquier creyente sepa lo que es la palabra de Dios. Así que cuando hablamos de este término, de lo que es la palabra de Dios, vamos a hacer unas preguntas acerca de la Biblia, hermanos. ¿Qué le parece? Así que empiezan las preguntas. Para la primera, usted va a tener derecho a ver las otras para que vaya respondiendo. ¿Qué significa la palabra Biblia? Yo voy a preguntar para sentir y saber cuál es la media. No se vale googlear, ni tampoco alexear, ni tampoco cromear, ni nada de esas cosas, ¿eh? Tiene que salir de su corazón. Así que empiezo a elegir, ¿qué le parece? Se supone que los cristianos que estamos aquí, hermana Laura, ¿me pregunta o me afirma? Lo afirma con todo su corazón. ¿No quiere usar un comodín? ¿Quiere hacer una llamada? A ver, ella dice que es recopilación. Ella les ganó, hermanos. ¿Por qué? Porque más preguntas de aquí ya no le voy a preguntar a ella. Así que pregunto, ¿eso significa la palabra Biblia? A ver, ¿quién quiere responder? Hermana Rosy. Usted y nuestros tantos, más de 30 años en el Evangelio que nos respaldan, ¿qué significa la palabra para usted? ¿Sí es verdad lo que dijo aquí nuestra hermana? ¿Compilación de libros? ¿La apoya o la desacredita? ¿Ninguna de las dos? Cada quien que piense lo que quiera. No, Rosy, no me haga eso. Bien, la respuesta. Bien, por acá, hermano. Usted la apoya. Entre hermanas se apoyan. A ver, hermano Daniel, ¿qué significa la palabra Biblia? Viene del latín, que significa biblios, conjunto de libros o biblioteca. En realidad sí, es la compilación de varios libros. Por eso es que cuando usted de repente escucha en la televisión o en algún programa que le llaman, esta es la Biblia del mecánico. ¿Sí ha escuchado esa frase? Esta es la Biblia del, ¿mande? La Biblia de las pistolas. Y usan esos términos. En realidad no se está pecando, hermano. Lo que pasa es que esta es una traducción simplemente desde la perspectiva secular. La palabra Biblia no tiene nada que ver con algo santo, lo tengo que aclarar. La palabra Biblia tiene que ver con un conjunto de libros que compenden una biblioteca o un tema central. Así que en realidad, si usted llega a alguien a escuchar y dice, no, esta es mi Biblia, ¿verdad? Y no sé, le enseña el libro de finanzas, el contador, está en lo correcto, está usando correctamente su término. Nosotros llamamos Biblia porque significa la palabra de Dios, lo que compende varios libros, la palabra de Dios. Siguiente pregunta.
¿Alguna vez le han preguntado si sus escritos son divinos? ¿A quién le han preguntado si la Biblia, todos sus escritos son divinos? ¿Los escritos o los escritores? Vaya, para ambas partes. Bien, y luego viene la famosa respuesta, ¿verdad? Pues en realidad, hombres son los instrumentos. Sin embargo, fueron dirigidos e inspirados por el Espíritu Santo. Eso lo leemos en la carta del apóstol Pedro, la segunda carta. Entonces, sí, la respuesta es sí, sí vale la pena dar esas respuestas que vamos a estar encontrando. Siguiente, ¿existirá alguna posibilidad de que haya sido mal escrita? ¿A quién le han preguntado si la Biblia contiene errores? Así, le han preguntado. ¿Y usted se ha preguntado a su misma vez si la Biblia contiene errores? Fíjese que lo que acabo de responder ella tiene mucho sentido porque sí es cierto, ahí es donde vamos a entrar en las tantas Biblias. Voy a presentar algunos errores que provienen del original, de algunas versiones actuales. Es preocupante que actualmente existen editoriales no cristianas o editoriales progresistas o con una mentalidad progresista que provienen de la alta crítica. Usted dice, ¿y eso qué, pastor? Pues básicamente se lo voy a traducir al español. Están introduciendo Biblias dentro del lenguaje o de lo que viene siendo el mundo cristiano con otro lenguaje que no es la palabra de Dios originalmente hablando. Hoy por hoy, la voy a adelantar, hoy por hoy, de acuerdo a la gran parte de editoriales y de estudiosos teólogos, dicen que hay dos versiones de la Biblia que son las que son más acertadas en el lenguaje castellano. Uno, la Reina Valera revisada, no la Reina Valera 1960. La Reina Valera revisada dicen que es la RVR, dicen que es de las versiones más acertadas al original, y hay otra Biblia que es la NBI, también se la marcan como de las traducciones más acertadas. ¿Qué significa? Que fuera de ellas existen ciertas limitaciones para su interpretación o en su efecto, algunas ya contienen prácticamente un desfase del original. Por ejemplo, yo le compartí hace algún tiempo a algunos hermanos que hay algunas Biblias en la actualidad que están eliminando la palabra pecado. Ya la llaman error o falta. De hecho, se está produciendo una Biblia, usted lo puede buscar en el internet, se está produciendo una Biblia de una casa editorial en donde están trabajando para que la palabra hombre en la Biblia o mujer ya no existan porque suenan inclusivistas. Ahora va a aparecer la palabra humanidad, lo cual, pues bíblicamente, hermano, de acuerdo a las traducciones originales, sí cambia mucho la esencia. Entonces, solamente le estoy compartiendo unos. Por ejemplo, la palabra ayuno va a ser eliminada, que de hecho ya hay una Biblia que ya le eliminaron la palabra ayuno porque la consideran que no es bíblica. Y otras versiones más. Usted irá a decir, pastor, pues yo aquí tengo mi Biblia, mi única Biblia, yo sé que esta es la buena. Bueno, pues le voy a decir una cosa, inclusive vamos a ver qué recomendaciones se nos dan acerca de qué es la mejor Biblia para leer, estudiar, comprender y compartir. Inclusive más allá de cuáles Biblias debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchos creyentes en la actualidad, cristianos, me ha tocado hoy por hoy, en este año, para no irme tan lejos, cristianos que me han llegado a mí con la Biblia de los testigos de Jehová, aportándola, diciéndola que esas son las que usan en sus iglesias cristianas. Usted irá a decir, ¿de veras? Pues claro, hermano. ¿Por qué? Que prácticamente, seguramente no han recibido un discipulado o ellos creen que cualquier Biblia es la misma. Me han llegado cristianos con la Biblia del Mormón, también, hoy por hoy, diciéndome, es que con este libro se compila esto. Y lo dicen con una seguridad, hermanos. Asisten a iglesias cristianas. Le confieso algo, usted, a pesar de que generalmente me ve muy ocupado, generalmente observo cuál Biblia trae usted. Porque es mi preocupación, es mi deber. ¿Qué lee usted? ¿Por qué? No me va a llegar aquí, ¿verdad? Con la Torah ahí en la torre, ¿verdad? Pues no, me la pone difícil. ¿Por qué? Pues porque no solamente rindo a cuentas por Dios como lo que predico y lo que enseño, sino también necesito saber qué es lo que usted está leyendo, si usted trae la Biblia correcta. Hermano Daniel. Sí.
De hecho, están esas propuestas, son como enmiendas y propuestas que todavía no lanzan porque creen que la sociedad todavía no está preparada para esos cambios, pero tarde que temprano cuando entren, va a entrar en la duda de muchos cristianos. Entonces, ¿tengo la Biblia correcta? ¿Tengo la Biblia correcta? Y ahí es donde entra el sectarismo y todas esas filosofías extrañas que el apóstol Pablo las definió como fábulas. Siguiente pregunta. ¿Conoce algún grupo religioso que desestime la Biblia? Fíjese la pregunta que estoy usando. ¿Algún grupo religioso que desestime la Biblia? Ah, caray. ¿Pues qué se supone que religión es igual a la Biblia? No. No. ¿Conoce algún grupo? Bien, yo le voy a contestar. Hoy por hoy aquí en Estados Unidos hay iglesias populares, me abstengo a dar los nombres, en su momento los veremos, iglesias populares de miles de creyentes que se congregan de manera presencial y que tienen altos alcances de nivel de audiencia en las plataformas digitales o en sus páginas en vivo, sus streamings, en donde pastores llamados así utilizan sus propios libros escritos por ellos para decirle a sus feligreses, a sus miembros, con este libro tú vas a poder apoyarte en la Biblia. Ese es un peligro latente dentro de la congregación, dentro del cuerpo de Cristo. Y sí está sucediendo, hermano. Sí existe, y que inclusive aquí en El Paso, Texas, hay iglesias que pertenecen a esas, que son élites de esos movimientos. Yo no estoy aquí para ni crear una paranoia, ni tampoco para decir que aquí está la iglesia perfecta. No, es que existe. Otra cosa es que nosotros no estamos ausentes de ello. El problema de esto es que cuando llegue de manera más formal o de manera más palpable, va a hacer dudar a muchos creyentes, como ya lo ha sido en la actualidad. Siguiente pregunta. ¿Existirá otra Biblia que contenga más palabra de Dios? Yo le pregunto a usted, ¿existirá otro libro que contenga más palabra de Dios? A ver, ahí atrás le voy a preguntar, hermano Turi. No. ¿Y luego dónde deja el otro Nuevo Testamento de Jesús? ¿Y dónde dejamos los libros apócrifos? ¿Y dónde dejamos el manual de la Iglesia del Reino o del Salón del Reino? ¿Dónde dejamos el Evangelio de Judas, el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de María, la tercera carta del apóstol Pedro a los Corintios? ¿Dónde dejamos las batallas de Josué, los escritos de Salomón? Y no es broma, están dentro de la tradición judía, fueron escritos, pero la pregunta es, ¿por qué no están incorporados dentro de la Biblia? Inclusive más allá, los libros más populares en la actualidad, que ¿cuáles son? El Manual del Reino, el otro Nuevo Testamento de Jesús, ¿sí? Los 73 libros que contiene la Biblia, que 77 creo yo, 76, que es la Biblia guadalupana, en donde se escriben los libros apócrifos. Todos argumentan que todo es palabra de Dios, hermanos. ¿Y dónde dejamos? Ahí les doy la palabra, hermanos. ¿Y dónde dejamos nosotros para poder hacer comprender a las personas que en realidad ciertos libros, aun cuando tienen esos títulos, se puede llegar a la conclusión que no es palabra de Dios o inspirada por Dios? Hay una historia que lo enmarca y es en la que nosotros seguimos. Es una historia que vamos a ver más adelante, la Septuagésima, la discusión de los 70 ancianos judíos eruditos, en donde nosotros llegamos a la conclusión que la Biblia que usted tiene es la palabra de Dios y que ni falta ni sobra. Y todo en base a un evento que sucedió en Europa, de un hombre que se consideraba un sátiro de la fe, Voltaire, que este hombre básicamente dijo, el último libro el primer libro que va a expirar una vez que se produzca va a ser la Biblia,
y irónicamente su casa se convirtió en la madre de la imprenta de la Biblia. Es una historia muy bonita, muy interesante, pero lo vamos a ver más adelante. Betty, y luego la hermana Amanda. Los judíos solo practican lo que viene siendo el Antiguo Testamento y en base a ello es su credo. Nosotros tenemos el Nuevo Pacto, que la Biblia se divide en 2 testamentos, en 2 pactos que hizo Dios con el hombre, el primero con Israel y el segundo con la humanidad. Pero lo vamos a ver más adelante también, por eso es que nosotros comprendemos la Biblia en 2 secciones. Hermana Amelia. Apócrifo, la palabra apócrifo significa falso o imitación. Entonces, dentro de los sacramentos de la Iglesia Católica, ellos incorporaron algunos libros que sí tienen la antigüedad de los tiempos bíblicos, pero no son inspirados por el Espíritu Santo bajo las características que deben de pertenecer. Y ellos lo saben, por eso le llaman libros apócrifos, porque son libros falsos, libros de imitación, pero aún dentro de la Biblia ellos lo consideran como inspiración de Dios. ¿Por qué? Porque cuenta la historia que entre esos libros que ellos compilaron, introdujeron lo que viene siendo, lo que viene siendo el bautismo de los muertos, lo que viene siendo lo que se le conoce como lo que el Papa hace poco acabó de desmentir, el limbo, la interceder por ellos. Todas esas cosas están dentro de los libros apócrifos, pero no están cotejados en ninguno de los 66 otros libros de la Biblia. Tobías, Judith, Macabeos, etcétera, etcétera. Bien. Sí, claro que existieron, no están mintiendo, y sí la tradición judía sí los avala como tal, pero no significa que sean libros inspirados por el Espíritu Santo. Porque una de las características de la inspiración de la Biblia para que se consideren libros es que tienen que estar armonizados entre sí. Y estos libros contienen información que está fuera de los parámetros de la misma doctrina y enseñanza de la palabra de Dios. Hermano Dani. No, son novelas de hecho. Pero en fin, vamos a entrar en ellos también un poco. Siguiente pregunta. ¿Cómo comprobar que es la mano de Dios la que la escribe? Le llamamos la mano de Dios, ¿verdad? Obviamente en cuestión metafórica. Hermana Rosy. Buen punto. Es lo que se le llama la armonía entre ellos mismos, que es una característica de la inspiración, y eso es cierto. Pero a mí me han preguntado, ¿cómo puede ser posible que hombres sanguinarios hayan sido inspirados por Dios? Y uno de ellos es David. ¿Cómo puede ser posible que hombres que negaron a Jesús hayan sido inspirados por el Espíritu Santo? Y se refiere a Pedro. ¿Mande? Él forma parte de una historia, pero yo estoy hablando de hombres que escribieron. Por eso le digo que forma parte de la historia, pero él no escribió palabra de Dios, solo forma parte de una historia. Entonces, son preguntas, hermanos, que sí vale la pena pensar al momento de filosofar. Siguiente pregunta, ¿cuántos libros contiene la Biblia? Vámonos, estas preguntas están bien sencillas. Ay, sí, pues ya escuchó el 66, se fue el eco, ¿verdad? 66. Bueno, pues ya que no se olvide, a ver. ¿Y cuántos tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hermanos? Son preguntas infantiles de la fe estas. 27 el Nuevo. Y el resto, dicen acá. ¿Y el Antiguo? Estas son preguntas así nomás para quebrar hielo, porque ya... 39, correcto. Siguiente pregunta. ¿Qué hace cuando no entiende alguna historia de la Biblia? Se pone a orar, Señor, yo creo todo lo que tú dices. Leer lo que está arriba y lo que está abajo es una buena recomendación.
Y cuando lo que está arriba y lo que está abajo lo confunde más. Hablarle al pastor. El antetexto y el contexto le llaman, o la historia completa. Bien, vamos a entrar en técnicas de cómo interpretar ese tipo de eventos en la Biblia. ¿Cuál es el mensaje principal de la Biblia? ¿Cuál es la historia principal de la Biblia? ¿Cuál es el mensaje, el tema? La salvación del hombre. Que Dios reconcilia al hombre. En realidad ese es el tema central de la Biblia, la salvación. Independientemente que se toquen temas de finanzas, se toquen temas que tengan que ver con la santidad, que tengan que ver con la honra, que tengan que ver con el trabajo, que tengan que ver con la sabiduría. El tema central de la Biblia, a lo que todo creyente debe de dominar y debe de comprender y aprender cada día más, es la reconciliación entre el hombre y Dios. Que esa reconciliación no solo se queda en la salvación, si no existieran las cartas paulinas. Tiene que ver con una vida que se crea, se forma y a la misma vez se le entrega a Dios en sus diferentes facetas. Bien, ¿cuál es el mensaje principal para el cristiano en la Biblia? Una cosa fue el tema central. ¿Cuál es el mensaje principal para el cristiano en la Biblia? Porque usted le puede decir a alguien, no, mira, aquí dice que Dios te ama. Bueno, ¿y para usted? No, también a mí Dios me ama, pastor. Ya sabemos. Vivir en comunión con Dios, dicen por acá. A ver, aquí dicen el crecimiento. Para conocer más a Dios. ¿Hay atrás? Redención, pero está dentro de la salvación, de lo que viene siendo el tema central. ¿Quién más? El amor. Todavía no es febrero, pero el amor. A ver, ¿qué más? ¿Cuál es el mensaje para la iglesia? Mano, se me puso bien manantial, ¿verdad? Fe y esperanza. Bien. No, si sí escucho la radio también, ¿no creo? A ver, ¿quién más? Participe, lluvia de ideas. ¿Cuál es el mensaje principal para el cristiano, para el que ya es salvo? A ver, hermano. Fíjese que el tema central para la iglesia es que una vez que la iglesia existe bajo el nuevo pacto, que la iglesia se convierta en la luz, en testimonio, en fe, en evangelismo. En realidad, las estadísticas o las iglesias disminuyen porque se deja de evangelizar. Es la razón principal. Cuando se analiza la vida de la iglesia en el Nuevo Testamento, la iglesia existió para adorar y ser para Dios ese adorador, pero también existe y existió para que la iglesia siga siendo luz a las demás naciones y a las demás personas. Hermanos, cosa o tema que cómo está ausente en las iglesias en general. Está muy ausente dentro de las congregaciones, que a su vez trae enfermedades espirituales, metafóricamente hablando, terribles, cuando nosotros no compartimos el evangelio. Ven que también lo vamos a ver. Siguiente pregunta. ¿Qué temas encontramos en la Biblia? Denme un tema cada quien. Rápido, hermano Daniel. Salvación. Hermano José. A ver, allá atrás ya le soplaron la fe. Atrás. Ana. Exhortación. ¿Es un tema exhortación? ¿O es una técnica? Es un tema. A ver, a debatir. Bien. El tema, la creación del hombre. Hermano Felipe. Ay, mira, andan bien amorosos, hermanos. Julián. El juicio del hombre. Sí, es cierto, la Biblia habla sobre el juicio del hombre. Ok, Alex, ahí atrás. La obediencia. Hermano Omar. La esperanza. Santidad. Ya le ganaron. Hermano Laura. El pecado. El poder de Dios, la gloria de Dios, el carácter de Dios. En realidad, cuando nosotros nos ponemos a estudiar o a leer la Biblia desde la perspectiva temática, hermano, no acabamos. Y es algo interesante, porque hay mucho que aprender acerca de la palabra desde la perspectiva temática. Y no mencionamos todos, obviamente. ¿Existen más libros sobre historias de los profetas, reyes y sacerdotes o apóstoles, hermanos?
Ah, ok. Entonces sí existen, pero no tienen la autoridad. No lo negamos. Porque me ha tocado conversar con cristianos. No, nomás lo que está escrito en la Biblia, eso es. Digo, no, hay más. Nomás que no los consideramos inspiración. ¿Cómo está clasificada la Biblia? No, yo no sé, pastor. No me metan en sus chismes. A ver. Está escrita en 2 pactos, 2 testamentos, pero está clasificada. Inclusive en cada pacto hay clasificaciones. ¿Alguien quiere empezar con algo? Los libros de la ley, dice la hermana aquí, Laura. A ver, ¿quién se sabe los 5 libros de la ley? Allá atrás le voy a preguntar a un muchacho. A ver, Eric, los 5 libros de la ley. Ya te dije cuántos son. ¿12? No, hijo, no tiene tantos. Bien. Aquí te los vas a aprender, Eric. Decía mi papá, por la buena o por la que sigue. Se le conoce como el Pentateuco porque la palabra Pentateuco viene de penta, 5. Bien. A ver, ¿alguien que le quiera ayudar allá al muchachón de atrás? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Qué significa Génesis? Principio, creación. ¿Qué significa Éxodo? Salida. ¿Qué significa Levítico? Leyes. ¿Números? ¿Y Deuteronomio? Ándele, lo metí en aprietos. Mire, es una repetición. ¿Sabe? Cuando todas estas preguntas que yo le hago a usted, uno se las aprende, hermano. Viera la Biblia cómo se ve con otros ojos. Se ve desde otra perspectiva la Biblia. Porque usted puede decir, quiero leer acerca del trato de Dios con el hombre, cuando el hombre se aleja de Dios. Y luego rápidamente se le viene un nombre a la Biblia. Y obviamente es el Espíritu Santo que nos trae todo el entendimiento. Pero es muy bonito aprenderse la Biblia desde esa perspectiva así. ¿Con qué frecuencia lee usted la Biblia? Vamos a hacer la pregunta aquí para sacar la media. Levante la mano los que leen. Poquito no aplica un salmito, ¿eh? Ese salmito es para otra cosa. Sí, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia leen la Biblia? A ver, ¿la dejamos pendiente? Todos los días, hermana. Muy bien, debe ser una práctica. Y nunca se deja de aprender, ¿eh? No importa, lo que importa es aprender. Bien, vamos a entrar entonces en la siguiente introducción. En la Biblia, dice, en la actualidad ha sido grandemente criticada por la sociedad moderna, declarando que su contenido es incoherente, anticuado y confuso. Estos comentarios son provenientes de grupos anticristianos o ateos, argumentando que su importancia dentro de la sociedad debería de ser regular o antigua. Mas, sin embargo, la misma Biblia ha demostrado ser relevante, importante, divina y sabia. Así que vamos a entrar en esta parte. Al cabo ya me quedan 10 minutos y aquí vamos a participar algunos. Estudio bíblico sobre cómo se divide la Biblia, cómo está clasificada la Biblia. Como aquí vienen las respuestas, yo les voy a ayudar poquito. ¿Cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? Pentateuco, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y luego después de estos 5 libros que representan la... Perdón, me fui al Nuevo Testamento. No, hermano, no crea, traigo varias cosas en la cabeza. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Gracias por la corrección. El hámster se me cruzó de carril, hermanos. Ahorita lo encontramos otra vez. Después de que comprendemos estos 5 libros que fueron escritos ¿por quién? Caray, Moisés todavía no nacía cuando existió la creación. Eso se lo contesta cualquiera, hasta un niño le dice, oye, papá, pues si tampoco Moisés estaba ahí en el Edén. Entonces, ¿cómo respondemos? Dios se lo mostró. ¿En dónde dice la Biblia que Dios se lo mostró? ¿Pedro? Porque en el original
existe el lenguaje bajo esa dirección. Que cuando le dijo, muéstrame tu gloria, no puedo, y le mostró, dice que pasó por su espalda, aparentemente para el entendimiento del hombre. En realidad lo que le mostró fue la creación. Entonces, y luego ahí entra la pregunta de muchos, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene la Biblia? Aproximadamente 6,000 años, la situamos entre 6,000 y 6,200, para dejar que otros también entren en ese periodo. Y luego viene la pregunta a los muchachos, ¿verdad? ¿Y si existieron los dinosaurios, pastor? Porque no creo que en 6,000 años haya hecho todo. Y tienes toda la razón. Cuando se estudia el libro de Génesis se llega a la conclusión de que existen suposiciones, que en realidad sí hubo una era prehistórica, por así llamarla, como se le conoce en nuestro lenguaje secular. Pero todas esas preguntas se van respondiendo, hermanos, cuando aprendemos acerca de los orígenes de la Biblia. Sería un error pensar que porque la Biblia tiene 6,000 años o 6 milenios aproximadamente, todos aquellos eventos sobrenaturales, sería un error pensar que no existieron. Sí hay explicación. Así que después de los 5 libros de la ley, ¿qué siguen? Los libros históricos. Qué bueno, pensé que ya me había brincado, hermanos. A ver, ¿quién me los dice? A ver, Josué, Jueces. No sé, usted dígamelos. A ver, hermano, ya chéquele la concordancia, ya lo vimos todos. La cámara ahí de Big Brother lo vio. Josué, Jueces. Muy bien. Por eso le digo que va a ser mucho más amplia esta clase, porque pretendo presentar un fragmento de cada libro de la Biblia sobre su historia, su posible escritor y su tema principal. ¿Para qué? Para que podamos aprender más de la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos del libro de Josué, ¿de qué se trata el libro de Josué? Conquistas. ¿Conquistar qué? La tierra prometida, Canaán. Y cuando hablamos de Jueces, a ver, acá dicen, ya dieron una idea. El libro de Jueces y el libro de Josué cronológicamente están bien conectados. Josué y Jueces están bien conectados cronológicamente, porque sí sabía que la Biblia no está escrita cronológicamente, ¿verdad, hermanos? Entonces sí está, en esa ocasión sí está bien cronológicamente conectada. Una vez que Josué despide al pueblo bajo un discurso y muere, dice la Biblia en el capítulo 1, libro de los Jueces, y el pueblo se olvidó de Dios prácticamente, hizo cada quien lo que mejor le parecía, porque Josué no era un sacerdote, él era un conquistador. Ahí en ese espacio los sacerdotes, que eran los encargados de impartir la ley, la enseñanza, dejaron de hacerlo. ¿Qué sucede cuando en la iglesia se deja de enseñar la palabra de Dios? Lógicamente se abrazan nuevas filosofías. Ese es un vivo ejemplo. Y después de los Jueces, ¿qué sigue? A ver. ¿Quieren sacar su concordancia cada quien o le creemos a cualquiera de los dos? Dijo un hermano, el orden no afecta el producto, el orden no afecta el producto. ¿Verdad? ¿Cómo va ese? ¿Qué fue primero? El orden del factor, gracias. Jueces y luego Ruth. La historia de Ruth está bien trazada entre el libro de los Jueces cronológicamente. Se fija cómo una respuesta nos lleva a otra, hermanos. ¿Y lo que sigue después de Ruth? Oiga, ¿quién escribió Samuel? O sea, él mismo escribió. Dice que interesante es que los libros tengan una autoría bajo un título, no significa que ellos fueron los escritores. Se le atribuye a un sacerdote y se crea entre algunos de sus posibles Esdras. Ok, primera de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. ¿Qué significa la palabra crónicas? Crónicas significa historias, así de simple. ¿Historias de quiénes? ¿De quiénes habla Samuel, Reyes y Crónicas? Entonces es historia, por eso se llaman libros históricos. ¿Y lo que sigue después de Samuel, Reyes y Crónicas?
Esdras. ¿Quién era Esdras? Esdras era un sacerdote. ¿Y Nehemías quién era? ¿Y dónde estaba Nehemías? Entonces ya se brincan los años automáticamente, ¿sí o no? Es que no están en orden cronológico. Y luego después de los libros históricos, ¿qué siguen para ya ir aterrizando la clase? Los libros poéticos, que viene siendo poesía. Los salmos es poesía, canciones, cánticos. Cantares sí está dentro de la clasificación libros poéticos. ¿A quién fue escrito el libro de los Cantares? ¿Quién lo escribió? ¿A quién? Esa es la aplicación, pero ¿a quién lo escribió? ¿A quién? A una mujer que se le conocía como la Tsunamita. No, la menonita no, hermana. La Tsunamita, de la cual se cree que él estaba profundamente enamorado. Y luego después, ¿quién sigue después de los libros poéticos? Los libros poéticos, ¿qué sigue? Profetas mayores, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? ¿No? ¿Cuáles son? 5. ¿Por qué se les conoce como profetas mayores? Se les da la autoría profetas mayores porque fueron quienes escribieron más acerca de la historia. Y luego los profetas menores, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? No, ¿quiénes son? Dios me ayude. No es atinarle al precio, muchacho, ¿eh? ¿Cuántos son los profetas menores? 12. ¿Quién fue el último profeta? ¿Cómo termina el libro de Malaquías? Con una bendición. ¿Y cómo termina el libro de Apocalipsis? Léalo, es interesante. Bien, siguiente. Daniel es mi hijo. No se crea. Daniel es un profeta. Y era un profeta político. Por eso les digo que vamos a ver un fragmento de la vida de ellos, histórico, biográfico, devocional, pero también tema central. Daniel era un profeta y era un político en realidad. Se cree que se separan, pero al final del día la política tiene que ver con el trato, el contacto con las personas. No, exacto, él era un político que es con mucho temor de Dios. Y la pregunta de muchos, ¿verdad? ¿Puede haber cristianos políticos? Pues claro que puede haber, pero de que lo hagan bien, ahí es donde está el fuerte, ¿verdad? El desafío. Porque muchas de las veces le sucede como le sucedió a aquel asiático cuando lo agarraron. Y a mí me eligieron, ¿verdad? Copelas o cuello, ¿verdad? Y pues él dijo, no, pues copelé. Entonces, sí, sucede muchos cristianos que entran a la política y terminan generalmente o renunciando o haciéndose como ellos. Aquí en la aplicación usted va a encontrar que viene siendo cómo está conformada la Biblia desde su perspectiva Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Después de los profetas mayores, profetas menores, sigue el Nuevo Testamento. ¿Cómo se le conoce a los primeros 4 libros del Nuevo Testamento? Los evangelios. ¿Qué significa la palabra evangelio? Las buenas nuevas. Un evangelio era como si dijéramos, ¿qué? Algo nuevo, algo bueno que llegaba. Muchos no saben que son evangélicos. No, yo soy cristiano. ¿Y no eres evangélico? No, yo soy cristiano. Bueno, Jesús dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces, ¿dónde dejas esa frase, verdad? En fin. Y luego después de los evangelios, ¿qué sigue? Sigue un libro en particular. El libro de los Hechos. Se le conoce como el libro de los Hechos, pero en realidad son los Hechos del Espíritu Santo. Y luego después siguen las cartas. ¿De quién son esas cartas que le siguen? Se les llaman cartas paulinas porque fueron escritas. ¿Qué contienen las cartas paulinas en general?
Exhortación, pero principalmente bajo una doctrina que el Espíritu de Dios le dio para hablarle a la iglesia, sí. Y luego después de las cartas paulinas, ¿qué siguen o se le conocen? ¿Cuáles son las cartas generales? Santiago. Ya voy aterrizando porque ya se me fue el tiempo, pero vamos a estar viendo una por una, hermanos, esa parte tan interesante que nos ayuda a nosotros como cristianos. Y por último, ¿cuál es el último libro de la Biblia? Apocalipsis. ¿Qué significa Apocalipsis? Ay, el fin del mundo se vieron acá bien apocalípticos, ¿verdad? Son las revelaciones, que en realidad son las revelaciones ¿de qué? Del juicio de Dios para la humanidad. Apocalipsis representa el juicio de Dios, pero a la misma vez más adelante representa la recompensa y el destino final de la iglesia junto con los judíos. Vete. Sí, Apocalipsis sí contiene una cronología en sus diferentes eventos, a pesar de que se conectan y algunos de ellos con el Antiguo Testamento. Sí, porque una parte de ellos son juicios para el pueblo de Israel junto con el pacto de Dios, pacto profético se le conoce, y la otra sección se le conoce como la promesa para la iglesia, para el gentil, para la humanidad, pero que al final del día se conectan ambos. Es bueno saber de la Biblia, es bueno conocer de la Biblia. Como cristianos, todo cristiano debe de saber, hermanos, porque no es para que seamos mejores, es que la Biblia es nuestro alimento, es nuestro sustento, es nuestra vitamina. ¿Cómo ver la Biblia desde una perspectiva de alimento espiritual? A veces a mí me han preguntado, es que dicen que es el alimento espiritual, pero ¿cómo? Y ahí es en donde uno entra en el asunto de la lectura, del estudio y posteriormente aplicarla a la vida del creyente. Hermano Daniel, con usted termino. Por eso el pueblo de Israel tuvo tantos problemas y tantos juicios del Señor porque se les olvidó traducir la palabra. Y sabe que ese es principalmente el problema de Israel. Se olvidaron de la ley. Al olvidarse de la ley, se olvidan de los valores, de los principios, se olvidan de todo y la mente y el corazón en su impulso carnal termina siendo su santa y bendita voluntad, diríamos por ahí, y que al final del día termina en perdición, que es a lo que están llegando muchos creyentes cuando no aplican la vida cristiana a la palabra de Dios. Vamos a... Sí, por eso es que hoy en día vemos, miren, los TikToks, hermanos, yo no tengo TikTok, se lo aclaro, pero vuelvo a lo mismo, me documento. Y los veo, no crea que yo nomás porque alguien dijo, ay no, los veo, me tomo el tiempo de verlos. De hecho, esta mañana estaba viendo un trans diciendo que él era cristiano y temía a Dios e invitaba a otros que no se ocultaran, que Dios los amaba tal cual. Vivimos una época en donde hay un movimiento muy fuerte que está formándose en México, una herejía terrible en donde dicen que el Espíritu Santo es mujer. Otro hombre, etcétera, etcétera, que uno dice, en serio, y lo que mucha gente no sabe es que eso se está introduciendo poco a poco dentro de los sermones de los pastores a la falta de estudio, porque se escucha bien, se escucha bonito. Y yo vuelvo a repetir la frase que he dicho con anterioridad: cuando usted escuche algo de mí a lo cual usted puede decir, no estoy muy satisfecho, haga dos cosas: busque en su Biblia y pregúnteme si quiere, pero no crea todo lo que yo digo. ¿Por qué? Pues por obvias razones, hermanos. Mi deber es siempre predicar la palabra de Dios, estoy totalmente de acuerdo, pero eso no exime que cualquier creyente, cualquier líder, podemos pasar a otro término en los temas de la Biblia. Que hay muchos, hermanos, muchos, dolorosamente pastores a la falta de estudio, agarran cualquier librito y eso es lo que le enseñan a su iglesia y es un peligro muy grave. Todo cristiano debe documentarse de lo que enseña también su pastor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta mañana. Ay, me pasé por mucho, mire. Lo bueno es que ya entro en clase la semana que entra. Ya soltamos toda la introducción. Que vamos a entrar con el mundo.